El mundo se está acabando y 4 multimillonarios del sector tecnológico optan por refugiarse en una especie de búnker completamente aislados del resto del orbe. Mientras esto ocurre, en el mundo estallan toda una serie de crisis que van desde la violencia sin control, protestas masivas, quiebras de banco, golpes de estado, etcétera, todo por culpa de la masificación de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, países como la Argentina colapsan económicamente. Los países del norte se enfrentan a una crisis crediticia y los del sur a la hiperinflación. El caos se apodera de todo el orbe y los gobiernos nacionales empiezan a caer. Esta es la premisa de la película Mountain Head y de eso hablamos en este video. El pasado 31 de mayo se estrenó la película de Mountain Head en la plataforma de HBO Max. La película como tal es una comedia bastante sombría de lo que va a implicar la masificación de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Resulta que en este filme el mundo se está acabando y 4 multimillonarios del sector tecnológico se reúnen en una especie de búnker completamente aislados del resto del orbe. En la vida real, estos 4 multimillonarios bien podrían ser Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk. Esta reunión ocurre en un contexto en el que la inteligencia artificial se ha masificado, trayendo consecuencias desastrosas para el conjunto de la humanidad. En concreto, la gente ya no sabe cómo reconocer los videos reales de los que están hechos con inteligencia artificial. Además, las nuevas tecnologías como los coches autónomos han dejado a millones de personas sin empleo de la noche a la mañana. Esto provoca que el caos se apodere de la mayor parte de los países. En concreto, mientras estas élites tecnológicas se reúnen, ocurren toda una serie de desastres en gran parte del mundo. Los bancos se van a la quiebra y los cajeros automáticos dejan de funcionar en lugares como Ohio. Argentina colapsa económicamente. La violencia se apodera de países como Uzbekistán, Armenia y la India, etc. La película también habla de un escenario de hiperinflación en el sur global y de una crisis crediticia que afecta a los países del norte. Videos hechos por inteligencia artificial alimentan el enojo social en todo el mundo. Aquí uno de estos 4 multimillonarios afirma que al menos en Ecuador las cosas parecen ir bien. Después corrige y afirma que no, que Ecuador también se jodió. Después afirma que quizás en el este del Perú o en la península maya las cosas aún podrían ir bien. En general, todo el mundo se vuelve un caos y realmente pocas zonas se mantienen estables. Aquí las élites se dan cuenta que la mayoría de los países se están tambaleando económica y políticamente y proponen rescatar a algunos de ellos y dejar que otros se frieguen, como podría ser el caso de Argentina, Venezuela y Cuba. Un multimillonario tecnológico propone comprar Haití y expulsar a sus habitantes. Otro propone usar a El Salvador como un laboratorio. Otro intenta ver si aún se puede hacer algo por la Argentina. En el Inter salen noticias como que el alcalde de París ha sido asesinado. Aquí, para sorpresa de todos, las élites tecnológicas, con toda la tranquilidad del mundo, afirman que no puedes detener a una rebelión de esclavos y que el caos debe de ser permitido.
Sí, así como usted lo ha escuchado. Para las élites tecnológicas, el caos es completamente necesario para poder impulsar los cambios que quieren implementar en este mundo. Las élites tecnológicas afirman que la historia nos ha demostrado que los países, las naciones y los imperios caen y resurgen, y que por lo tanto no pasa nada si hay algo de caos, si hay golpes de Estado o si los gobiernos nacionales se vienen abajo. Las élites tecnológicas afirman que el caos es bueno para el ecosistema, como si esto se tratara de una quema controlada. Ahí afirman que estamos frente al final del sistema de Bretton Woods y que la caída de las empresas financieras servirá para dar paso a un nuevo orden tecnológico dirigido por ellos. Y para lograr la instauración de esta dictadura tecnológica global, se requiere escalar todavía más el caos hasta que el propio Estados Unidos se venga abajo. Afirman que su objetivo es ante todo conquistar al mundo y que ellos son los buenos de la historia y que todo aquel que se oponga a sus planes es el diablo mismo y por lo tanto debe de ser sacrificado. Sí, así como usted lo escuchó, ellos se ven a sí mismos como los buenos de esta historia. Alegan que el sistema que pretenden implementar será capaz de dar vida eterna con comodidad a millones de personas. En esta película también queda bastante en claro la desconexión total que tienen las élites tecnológicas de nosotros. En una escena, estas élites tecnológicas se ponen a celebrar que sus fortunas se han ido a las nubes gracias al caos que existe en el mundo. Es decir, a ellos lo único que les interesa es tener mucho más poder y más dinero, sin importar lo que pase con nosotros o sin importar los efectos no deseados que tienen sus tecnologías. En una escena, estas élites tecnológicas hacen una especie de ritual encima de una montaña, donde escriben en sus pechos cuánto dinero tienen. Ahí gritan a favor del desarrollo del transhumanismo y piden por la abolición del Estado para dar paso a un mundo dirigido por ellos. Ellos afirman que el planeta Tierra es un buffet de barra libre y que ninguno de ellos va a parar hasta que se hayan acabado todos los platillos. ¿Qué es el progreso para estas élites? Pues que ellos tengan mucho más poder y dinero, no importa quién tenga que morir para lograrlo. Sin embargo, el progreso debería de ser que a todos nos fuera bien y no solo a unos cuantos. En el inter de esta charla, 9 presidentes de Latinoamérica son asesinados. Algo que, por cierto, a las élites parece no importarles. En una escena, las élites tecnológicas deciden provocar un apagón en Bélgica, nomás para ver cómo reacciona la gente. Al final es como si nosotros fuéramos sus conejillos de indias. También dejan muy en claro que su plan es dividir al mundo por regiones, eliminar a los estados nacionales, incluyendo a los Estados Unidos, y después impulsar una especie de monarquía corporativa junto con un ciberestado. El caos en México, por si usted lo pregunta, en esta película, se traduce en cárteles que aterrorizan a la población, que piden derecho de piso y que extorsionan a los agricultores. Allí las élites tecnológicas se quedan sorprendidas de cómo los mexicanos pueden soportar ese infierno y no quejarse. De ese tamaño es lo que le espera a México, de acuerdo a esta película altamente distópica. Al final, la última escena habla de la necesidad de marcharse a Nueva Zelanda o a Hawái, que es donde gente como Mark Zuckerberg está construyendo su megabúnker.
El sitio web del New York Times titula "Pensar se está convirtiendo en un lujo". La película de Mountain Head sin duda nos retrata con dureza cuáles son los objetivos y los planes de las élites tecnológicas, y para lograrlo, el primer paso es atontar a la población, y eso ya está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos pasando de una etapa donde la base de nuestra sociedad eran los libros, a una donde la base es TikTok o los videos efímeros y sin sentido. El uso masivo de inteligencia artificial puede provocar que las nuevas generaciones no logren desarrollar al 100% sus habilidades cognitivas. Y si eso ocurre, nuestro mundo estará condenado. El sitio web del New York Post titula "Amazon eliminará 30.000 empleos corporativos, el 9% de su fuerza laboral mundial". Amazon eliminará 30.000 empleos corporativos a partir de este próximo 28 de octubre, lo que se puede considerar ya como una de las mayores masacres laborales de este siglo en Estados Unidos. Todos los empleados despedidos serán reemplazados con inteligencia artificial. Esto le permitirá aumentar aún más su fortuna a Jeff Bezos. Porque sí, al final las élites entienden el progreso como que ellos tengan más y nosotros menos. En Manhattan, en Times Square, una compañía de nombre Artisan AI colocó toda una serie de vallas con la frase "Deja de contratar humanos". De este modo, el avance tecnológico nos está llevando a una nueva época marcada por la deshumanización y por el desempleo tecnológico, y donde el progreso, por primera vez en nuestra historia, ya no será compartido. En conclusión, Mountain Head no es una película distópica y lejana. Más bien es una película de terror propia para estas fechas de Halloween, porque nos muestra la realidad de cómo son las élites tecnológicas. De hecho, si usted está buscando una película que le dé miedo para esta temporada, sin duda que esta sería la ganadora. Sin duda que lo que más da miedo de esta película es cuando vemos a las élites tecnológicas celebrar cómo sus fortunas están aumentando mientras el resto del mundo se está yendo al carajo. Algo que nos habla de lo peligroso que es tener élites completamente desconectadas de la sociedad. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.